Si bien el misterio que rodea el lugar de nacimiento de Carlos Gardel es el más grande de todos cuantos circundan a este símbolo de la cultura y el arte latinoamericano, así como máximo cantor de tangos de todos los tiempos, hay otro que es menos importante, pero a la vez también interesante. ¿De qué club de fútbol era hincha Gardel? Históricamente, el mago mostró simpatías por clubes argentinos, uruguayos y hasta españoles. Comencemos. Primero que nada, a Gardel le gustaba el fútbol. Incluso llegó a jugar de entreala derecho en el campito en sus años mozos, pero no era fanático como sí lo era del turf. En Argentina simpatizaba con Racing, con fuentes que nos llevan hasta los primeros años de la década del 10 del siglo XX. Si nos basamos en la cuestión deportiva, era lógico. En la juventud del zorzal criollo, la academia era una potencia del fútbol sudamericano y hasta ganó 7 ligas consecutivas entre 1913 y 1919, récord inigualado hasta hoy, más otras 2 ligas en 1921 y 1925. En ese equipo brillaba Pedro Ochoa, alias Ochoita, con quien Gardel mantenía amistad y hasta lo homenajeó en su tango Patadura, escrito por Enrique Carrera Sotelo y con música de José López Ares. Burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como Ochoita el cara de la afición. Otras fuentes aseveran que el morocho del Abasto también admiraba a Racing porque fue el primer club criollo que se hizo grande en Argentina, quitándole la supremacía futbolística al más inglés Alumni. Y para complementar esto, algunos dicen que los colores celeste y blanco de la bandera argentina también lo motivaron a ello. Pero hay más cosas a favor que abonan esta teoría. Una, que Gardel fue visto varias veces en la cancha de Racing. Incluso Natalio Perinetti, histórico wing albiceleste, confesó que fue a saludar a los jugadores al vestuario cuando conquistaron el título de 1917. Por si faltara algo, Gardel fue el socio número 11.860 de la academia, quizá el argumento más fuerte de todos para confirmar su pasión. Muchos años después, concretamente en 2015, Racing homenajearía con una estatua permanente en el cilindro a Gardel. También llegó a homenajearlo en Medellín, donde falleció de forma trágica el 24 de junio de 1935. Si bien todos estos datos son irrefutables, Independiente también reclama al ídolo. Se basa en notas periodísticas, concretamente en una de las revistas Goles Goles de los años 40. Allí habla Mario Evaristo, un ex del Rojo que jugó el Mundial de 1930. Evaristo conoció a Gardel y compartió muchos momentos con él. De acuerdo al futbolista, el zorzal criollo llegó a decirle en 1929, cuando Evaristo aún jugaba en Boca, lo siguiente: tengo profunda simpatía por Independiente. Y en 1931, en un barco que viajaba de Italia a Buenos Aires, lo volvió a consultar por el Rojo. ¿Cómo anda Independiente?, afirma que le preguntó Gardel. En teoría también se menciona la felicidad del mago cuando los Diablos campeonaron en 1926. A todo esto, sumarle la amistad con aquel crack que fue Raimundo Orsi, Mumo, estrella del Rojo y violinista aficionado. Sin embargo, otros dicen que el sueño de Gardel era ver a Orsi y a Ochoita juntos, pero en Racing, y que así llegó a planteárselo a Mumo, medio en broma y medio en serio. Cabe recordar de todas formas que Gardel fue amigo de varios futbolistas a lo largo de su vida. Para jugar de fútbol y ser como Giovanni, para ser como Tarasca de media cancha un gol. ¿Y en Uruguay qué pasa? Más o menos parecido a lo que sucede en Argentina. La evidencia más sólida lo liga a su cariño por Nacional, pero Peñarol no quiere quedar afuera. Hace algunos años, el historiador argentino Felipe Piña, hincha de Independiente, publicó un libro titulado Gardel. En su exhaustiva obra de casi 600 páginas, llegó a esta conclusión: me hubiera gustado que sea como yo, de Independiente, pero Gardel era hincha de Racing en Argentina, de Nacional en Uruguay y del Barcelona en España. En su gira por el Río de la Plata en 1928, el Barcelona jugó ante Nacional y Peñarol en Montevideo. El 26 de agosto, Barcelona empató 1-1 con Peñarol, pero Gardel no estuvo allí. En cambio, sí presenció el juego entre 2 de sus 3 equipos favoritos. El 1 de septiembre en el Gran Parque Central, la cancha tricolor, en el triunfo de Nacional por 3-0 ante los culés.
Allí se tomó una foto presenciando el partido que fue publicada en la prensa, en un banco que hasta el día de hoy conserva Nacional en su estadio. Es decir, Gardel acompañó en muchos partidos de la gira por Argentina y Uruguay al Barça, pero en Montevideo solo estuvo en el juego ante Nacional. Pero además, Gardel fue amigo de los grandes cracks de Nacional de la época, que a la vez lo eran de la selección uruguaya, campeona de los Juegos Olímpicos de 1924, 1928 y el Mundial de 1930. En concreto de Pedro Petrone y Héctor Scarone, probablemente los uruguayos más cercanos a él en materia de fútbol. José Nasazzi, el gran capitán uruguayo, llegó a contar de la presencia de Gardel en algunos partidos de Nacional. Más allá de esto, otro dato interesante y quizá el más revelador es que el 26 de octubre de 1933 el plantel de Nacional estaba alojado en el Hotel Biltmore de la ciudad de Santa Lucía. Ese día por la mañana, el equipo partió a realizar una práctica a la cancha del Wanderers local. Gardel había actuado la noche anterior en San José de Mayo y cuando se enteró que los tricolores estaban allí en plena vuelta a Montevideo, pidió modificar el rumbo e ir a visitar a los Bolsos. Allí vio el final de la práctica, saludó a su amigo Nasazzi y le prometió que de noche iría al hotel a cantarles a los muchachos. Llegó la noche, arribó el mago y todos se dirigieron a la habitación 32, donde les cantó en una especie de improvisado show, cosa que solo había hecho antes en materia de fútbol con las selecciones de Uruguay y Argentina en 1928 en París, después de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, y en 1930, cantando antes del inicio del Mundial en las concentraciones de ambos combinados rioplatenses, pero nunca antes y nunca después con un club de fútbol. Curiosamente, el último tema que entonó fue Palomita Blanca, y blanco es el color de la camiseta de los Albos, lo que fue visto como un guiño por los allí presentes. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca para el fin ausente son como una carta de recordación. En octubre de 2013, Nacional fue el primer club de fútbol del mundo que homenajeó a Gardel con una estatua en su estadio, el Gran Parque Central, el recinto al que había sabido concurrir en la década del 20 con el citado caso del año 1928. Otro dato que abona aún más la cercanía de Gardel con Nacional es que en 2023 los representantes oficiales de la Fundación Internacional Carlos Gardel, que es la continuidad legal de los herederos del Morocho del Abasto, quienes cedieron los derechos oficiales de los materiales del cantor que poseían, suscribieron un acuerdo con el Club Tricolor. Aquel que lo desee puede ingresar sus datos al portal oficial de la Fundación y recibir un certificado gardeliano, que quedará registrado en la citada organización. Nacional le entregó a la Fundación un carnet de socio del club de Gardel y una camiseta con el número 28. La Fundación, en cambio, obsequió la foto oficial tomada en el año 1928 en el Parque Central. De nuevo, sería muy difícil que un acuerdo de estas características se suscribiera si no existieran vínculos confirmados de la cercanía de Gardel con Nacional. ¿Qué dice Peñarol? Se basa en la palabra de un historiador de nombre Nelson Vallardo, quien escribió una biografía de Gardel. En teoría, se centra en la palabra de un amigo de Gardel, llamado Lorenzo Vicain, quien afirmó a la revista Noticias que su querido camarada era de Racing y de Peñarol. También que habría estado en el partido que Peñarol le ganó 1-0 al Español de Barcelona en 1926 en el Gran Parque Central, con gol del crack José Piendivene, a quien habría ido a saludar al vestuario tras el juego. Lamentablemente no hay registros fotográficos de aquel suceso. Por lo demás, de sus viajes a España y concretamente a Cataluña, Gardel se hizo hincha del Barcelona, trabando una buena amistad con el sensacional Josep Samitier y el genial Ricardo Divino Zamora. Pero además fue buen amigo de todos los jugadores y llegó a presenciar varios partidos de los culés, incluso uno en Londres en 1931. En definitiva, el misterio parece ir aclarándose y las pruebas colocan a Gardel cerca de la albiceleste de Racing, la tricolor de Nacional y la blaugrana del Barcelona.